Buenos días y bienvenidos, iglesia. Estamos muy contentos de poder estar una vez más aquí juntamente con ustedes para alabar y glorificar al Rey de Reyes, a nuestro Señor de Señores, que es Jesucristo. Y te invitamos en esta mañana a que te unas con nosotros a alabar y a glorificar a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Con todo el corazón queremos ver tu gloria aquí, Señor. Inunda nuestro ser, queremos ver tu reino hoy aquí. Ven, muévete, Rey de majestad, haz tu voluntad. Manda el fuego hoy, manda el fuego hoy. Abre los cielos, tu espíritu derrama hoy. Ven con tu fuego, aviva nuestro corazón. Abre los cielos, aquí, ahora es el tiempo para hoy ver tu poder de majestad. Haz tu voluntad, manda el fuego hoy, manda el fuego hoy. Abre los cielos, tu espíritu derrama hoy. Ven con tu fuego, aviva nuestro corazón. Abre los cielos, oh Señor. Abre los cielos, oh. Las montañas temblarán y los muertos vivirán. El cautivo libre está aquí, aquí, aquí. Las montañas temblarán y los muertos vivirán. El cautivo libre está aquí, aquí, aquí. Abre los cielos, tu espíritu derrama hoy. Ven con tu fuego, aviva nuestro corazón. Abre los cielos, tu espíritu derrama hoy. Ven con tu fuego, aviva nuestro corazón. Abre los cielos, oh Señor. Abre los cielos, oh. Abre los cielos. Aleluya, Señor, te adoramos y te glorificamos, Señor, en esta mañana, Señor. Abre los cielos, Señor, y derrama de tu Espíritu Santo sobre nosotros, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Gracias. Señor, te
queremos glorificar en esta mañana, Padre. Te damos las gracias, Señor, por nuestra vida, por nuestra salud, Padre. Derrama de tu Espíritu, Señor, sobre cada uno de los que estamos aquí en este lugar, Padre, y en los que están en casa, que están viendo esto. Llega tú a ese lugar, Padre Santo. Toda la gloria es para ti, Señor. Te alabamos y te glorificamos a ti, Cristo. Gracias. Gracias, Señor. Rey de los cielos, Dios poderoso, grande eres tú. Cristo, te adoramos, nos humillamos
buenos días a todos. Un saludo muy especial en este día. Que el Señor te bendiga y que la paz de Cristo esté sobre tu vida, sobre tu familia. Como siempre, un placer saludarles a todos y estar aquí con ustedes compartiendo en este día luego de escuchar y participar con esta alabanza que brindamos a nuestro Dios. Esto es una ofrenda de adoración, de alabanza. Es parte de la adoración porque nuestras vidas adoran al Señor constantemente. Debemos adorar a Dios en todo lo que hacemos, pero la alabanza en la música es una forma también de adorar a Dios y de alabarle. Así que espero que ahí donde estás hayas estado alabando al Señor, levantando tus manos, cerrando tus ojos y declarándole al Señor el amor que tienes para con Él y todo lo que, ¿verdad? Todo nuestro amor, nuestro cariño hacia Él y todo lo que tenemos para nuestro Dios, se lo declaramos en alabanza y adoración. En este día les envío un saludo a todos los que nos miran por primera vez. Gracias por sintonizar y gracias por poner atención. Yo creo que el Señor está a punto de darnos una palabra a nosotros que va a bendecir nuestras vidas. Así que no es casualidad que estés mirándonos, que estés participando. Quiero recordarle a todos nuestros hermanos de City Church California, Campus Español, que hoy domingo vamos a estar reuniéndonos a las 5 de la tarde aquí en las facilidades del 6360 Telephone Road en Ventura, California. Así que te invitamos a que participes con nosotros hoy en un servicio a las 5 de la tarde. Vamos a estar aquí con asientos, ¿verdad?, separados y vamos a mantener nuestra distancia y tenemos también máscaras si necesitas una máscara. Tenemos lo que necesites para estar saludables aquí y seguros. Así que te invitamos hoy a las 5 de la tarde. Y también, si todavía nos estás mirando, a las 11 de la mañana de este domingo vamos a tener bautismos. Nos reunimos en el patio junto con nuestra iglesia aquí del Campus Ventura y vamos a tener bautismos. Si no te has bautizado, te invito a que vengas esta mañana y participes. El bautismo es una celebración pública de lo que el Señor está haciendo dentro de nuestros corazones. Así que si ya tú entregaste tu corazón a Cristo y todavía no has sido bautizado, te exhortamos a que te bautices, que vengas, que participes y que entiendas la importancia, el significado que tiene el bautismo. Vamos a explicarlo todo cuando vengas aquí y estés con nosotros y vamos a tener esta gran celebración. Esta mañana a las 11 de la mañana y en la tarde a las 5 p.m. nos reunimos aquí, el Campus Español. Vamos a tener alabanza, adoración y vamos a participar también todos juntos y vamos a escuchar la palabra del Señor. Así que te invitamos hoy a que estés con nosotros. Y por supuesto recuerda visitar nuestra página en citychurchca.com, citychurchca.com. Ahí tienes toda la información que necesitas sobre nuestra iglesia. También puedes pedir oración, nos envías una nota para pedir oración y con mucho gusto oramos. Muchas peticiones constantemente recibimos y estamos orando. También puedes allí hacer tus ofrendas y muchas cosas más de una forma segura. Así que cualquier información que necesites, visita nuestra página y ahí te vamos a informar muy bien. Bueno, continuamos hoy con nuestra serie que hemos comenzado hablando del reino de Dios, un reino que es al revés al que conocemos, a los reinos que conocemos de este mundo, un reino que es desde adentro hacia afuera. Y hemos estado hablando sobre esto estas pasadas semanas, hablando sobre en nuestra nación, en realidad no solamente esta nación, el mundo está en un caos, hay conflictos por todos lados, estamos mirando cosas que han estado sucediendo que nunca habíamos visto antes. Y nuestro mundo verdaderamente necesita confianza, necesita recibir confianza, necesita fe, pero no fe en cualquier cosa, no es fe en un método, no es fe en un ser humano, no es fe en algo, es fe en Dios, en nuestro Creador, en el Dios Todopoderoso que envió a su único Hijo a morir por nosotros en una cruz. Murió en una cruz para pagar el precio por
mis pecados, por tus pecados. Así que todo lo que tenemos que hacer es venir delante de Él arrepentidos, entregar nuestros corazones a nuestro Dios por medio de Cristo Jesús. Y esto es lo que trae paz al ser humano en realidad. Y nuestro mundo necesita hoy paz más que nunca. Pero ¿cómo es que la paz de Dios puede llegar a nosotros, a los seres humanos? ¿Cómo es que la paz de Dios puede llegar a nuestra nación? Vamos a ir un poco más personal. ¿Cómo es que la paz de Dios puede reinar en nuestro hogar o en nuestra familia? ¿Cómo es que la paz de Dios puede reinar en todos los que están a nuestro alrededor? A lo mejor ya la paz de Dios está reinando sobre tu vida, pero ¿cómo puede reinar la paz de Dios en la vida de los demás? Y de eso se trata los temas que hemos estado tratando sobre el reino de Dios, que es un reino diferente. La paz de Dios solamente puede llegar por medio del reino de Dios. ¿Y cómo se manifiesta el reino de Dios? Se manifiesta desde adentro hacia afuera. ¿Y quiénes somos los que llevamos el reino de Dios donde quiera que vamos? Los hijos del Señor, aquellos quienes hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y hemos recibido el reino del Señor dentro de nosotros. En otras palabras, Dios reina en nuestras vidas y ahora nosotros llevamos ese reino que tenemos por dentro donde quiera que vamos. Y por eso hemos tratado este tema. Y hoy vamos a estar hablando específicamente de una palabra muy específica que tiene que ver con el reino de Dios y es la levadura. Y yo no sé a usted, pero yo soy de las personas, a mí me encanta el pan. Yo debía haber nacido panadero, no sé, pero si hubiera nacido un panadero, yo creo que hubiera comido demasiado pan, pero a mí me encanta el pan. Y yo sé que muchos de los que me están mirando ahora mismo, a ustedes les gusta mucho el pan, ¿verdad que sí? Yo sé que sí. Póngalo ahí en el chat, diga, sí, a mí me gusta el pan. O diga amén por lo menos. Pero a mí me gusta el pan. Y la levadura es un ingrediente importante que lleva el pan, porque es lo que hace que el pan pues le da un sabor al pan y también hace que crezca la masa, la harina, crece. Y en fin, es lo que le da esa, ¿verdad? Ese sabor, esa textura al pan y todo lo que conlleva el delicioso pan. Así que vamos a hablar de la levadura. ¿Qué tiene que ver la levadura con el reino de Dios? Pero vamos a hablar sobre eso luego de esta oración. Acompáñenos en oración. Señor, te damos la gloria y la honra a ti en este día, Señor. Solamente tú te mereces la gloria. Solo tú eres Dios. Solo tú eres poderoso. Solo tú eres maravilloso, Señor. Y gracias por permitirnos ser parte de tu reino. Gracias por reinar en nuestros corazones, desde adentro hacia afuera. Bendice a nuestros hermanos en este día, nuestros amigos que están mirando. Háblanos, Señor, por medio de tu palabra y que tu Santo Espíritu traiga convicción sobre nuestros corazones, sobre nuestras vidas, Señor, para nosotros poder aprender de ti y poder recibir tu palabra y obedecerte y seguir hacia adelante siendo parte de tu reino. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra, Señor. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu, Señor. Amén y amén. El reino de Dios y la levadura. ¿Qué tiene que ver la levadura con el reino de Dios? Bueno, Jesús cuando habló, dio muchas parábolas. Y ya mismo vamos a mencionar una de las parábolas que él dijo. Una pequeña parábola, una parábola son historias, ¿verdad? Historias para poder hablar sobre algo en específico, pues contaba unas historias que tenían que ver con ciertas cosas para que las personas pudieran entender lo que lo estaban escuchando, pudieran captar lo que él estaba tratando de decir. Y hablaba, muchas veces eran parábolas o historias que para algunos no eran fácil de entender, pero algunos sí las podían entender claramente. Pero una de esas fue una parábola o una historia que vamos a contar ya mismo que tiene que ver con levadura. Pero mencionaba anteriormente que nuestra nación está en caos y el mundo está en un caos, en conflictos. Y en los tiempos de Jesús también era igual. Habían conflictos, había caos. Y las personas en ese tiempo estaban esperando el reino de Dios,
pero estaban esperando un reino. En su mente pensaban, el reino de Dios va a venir, el Señor Jesús, el Mesías está con nosotros y su reino va a venir y va a conquistar a todos los reinos. Una especie de, ¿verdad?, nación que quizás llega, toma control de toda una región y comienza a tomar control de todas las demás regiones. Entonces los judíos, pues, y específicamente los discípulos de Cristo, quienes reconocieron a Cristo como el Mesías, pues pensaban también que Cristo iba a ser, pues, un revolucionario de ese tipo que viene, establece un gobierno o un reino y toma control de todo lo demás. Y estaban esperando eso para cambiar el ambiente, el gobierno que estaba en la actualidad, para cambiar la nación y para cambiar su estilo de vida también. Estaban esperando que era ese tipo de reino, pero Jesús dio una idea completamente diferente a lo que ellos pensaban. Cuando hablaba del reino, Él hablaba de un reino que no era igual que los demás, sino un reino que era de adentro hacia afuera y al revés. Era lo opuesto a los reinos que funcionan en este mundo y que funcionaban en ese tiempo. Y es ese reino del cual hemos estado hablando. Pero cuando nosotros hablamos del reino de Jesucristo, el reino de Dios que es de adentro hacia afuera, el resultado que tiene eso es que nosotros somos cambiados. Y cuando nosotros somos cambiados, nuestra mente cambia, entonces el mundo puede ser cambiado, porque nosotros estamos en el mundo, aunque no pertenecemos a este mundo, como dijo Jesús, pero estamos en este mundo porque el reino de Dios está en este mundo, pero el reino de Dios está dentro de nosotros. Y cuando nosotros nos movemos por este mundo, entonces el reino de Dios comienza a tener efecto en todo el mundo. Entonces, por eso es que estamos hablando de este tema tan importante del reino de Dios. Y tenemos que asegurarnos que nuestra descripción del reino es compatible o es comparable a la descripción que Jesús dio sobre su reino. Tenemos que asegurarnos que nosotros no estamos viviendo un reino que nosotros mismos hemos creado en nuestra mente o que deseamos ver en cierta forma, que estamos viviendo de acuerdo al reino que Jesús estableció en nosotros, que Jesús trajo a este mundo, a esta tierra. Tenemos que estar seguros de que ese es el reino al cual estamos sometidos nosotros como creyentes. Nosotros necesitamos, si es verdad que decimos que somos cristianos y que amamos a Cristo y que seguimos a Cristo, entonces tenemos que seguir las reglas de su reino y hacer las cosas como se hacen en el reino de Dios y no como las quiero hacer yo o como se hacen en los reinos terrenales o los reinos existentes. Así que eso es importante porque Jesús predicó muchas veces sobre el reino de Dios y muchas cosas podemos ver en su palabra. Pero ¿qué dijo Él? ¿Qué reveló Él sobre su reino? Él utilizó estas historias que yo mencioné hace un rato, historias que tenían que ver con diferentes cosas, pero era para llegar a la mente de los creyentes, para que los que estaban escuchando pudieran entender. En Mateo capítulo 13 podemos ver una gran colección de estas historias. Una detrás de otra, comienza a estar hablando y contando estas historias, estas parábolas sobre el reino de Dios y comienza a decir el reino de Dios es como, y entonces describía y después decía el reino de Dios es tal como y seguía describiendo y así continuó durante muchas historias. ¿Por qué estas historias? Porque estas historias o parábolas despiertan la imaginación de los que están escuchando y el Espíritu Santo puede comenzar a tocar sus corazones y a demostrar cuál es en realidad el reino del cual el Señor estaba hablando. Cuando hablamos de este reino, nosotros podemos experimentar la influencia de Dios dentro de nosotros y eso es lo que queremos, experimentar la influencia del Señor en nuestras vidas para nosotros influenciar a los demás. Quiero que vayamos al libro de Mateo, en el capítulo 13, vamos a leer el verso 10, del verso 10 al 13. Mateo 13, versos del 10 al 13. Dice así la palabra del Señor: sus discípulos vinieron
y le preguntaron: ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? A ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo, les contestó Jesús, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Por eso uso estas parábolas, pues ellos miran, pero en realidad no ven, oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. Entonces, cuando nosotros comenzamos a escuchar la voz del Señor, que solamente se puede escuchar cuando Él está reinando en nuestras vidas, cuando el reino de Dios está dentro de nosotros, significa que Cristo nos reina en nosotros. Entonces, cuando nosotros escuchamos su voz, el Señor nos da más entendimiento. Y esto es algo bien importante. Cuando usted comienza a escuchar al Señor y a poner atención a su palabra y a poner atención al Espíritu Santo, cuando usted comienza a buscar a Dios en realidad, y usted busca no sus propios intereses, sino los intereses del Señor, entonces comenzamos a entender los conceptos del reino mejor. Lo contrario es que las personas que no quieren escuchar a Dios menos entienden lo que tiene que ver con el reino de Dios. Una persona que no quiere escuchar la palabra de Dios, una persona que está constantemente huyendo de la iglesia o del Señor y huyendo de la palabra de Dios, no quiero escuchar nada, menos va a entender, cada vez entiende menos de qué se trata el reino de Dios y se adapta más a la cultura y al reino de las tinieblas o a las culturas de este mundo. Se adapta más a eso y menos entendimiento tiene de la palabra del Señor. Pero vemos que Jesús expresó aquí que utilizaba estas historias para poder despertar las mentes de los que los estaban escuchando, de los que los querían escuchar. Pero los que no querían escuchar no entendían las parábolas. Es lo que el Señor está diciendo. Aquellos que en realidad quieren escuchar mi voz, que quieren escuchar lo que yo tengo que decir y lo reciben, esos van a entender lo que yo estoy diciendo. Esas parábolas, esas historias que a veces eran difíciles de entender, pero los que querían escuchar y los que querían recibir del Señor entendían. Aquellos que no querían, aunque escucharan y escucharan, no entendían lo que el Señor estaba hablándoles. Y esto es algo importante para nosotros. Hoy día, si el Señor está hablando a tu corazón, abre tu corazón al Señor. No cierres tu corazón, no cierres tus oídos. No apagues el televisor, la computadora o tu teléfono. No lo cambies. Escucha, porque el Señor tiene un plan poderoso para nuestras vidas, para tu vida. Si tú estás dispuesto a venir y entregar tu voluntad a Él y a servirle a Él y a seguir al Señor. No hay nada mejor que eso. Así que el reino de Dios y la levadura, ¿qué tiene que ver la levadura con el reino de Dios? Bueno, hay una parábola, una de esas historias que Jesús contó que tiene que ver con levadura. Es la parábola de la levadura que se encuentra en el libro de Mateo y ya mismo la vamos a leer. Pero en Mateo también, en el libro de Lucas también cuenta esa misma historia y es una de las más cortas parábolas o historias que hizo Jesús que encontramos en la Biblia, pero está en Mateo capítulo 13, ahí mismo en el mismo capítulo 13 de Mateo y está en el verso 33, así que Mateo 13 verso 33, si podemos ir allá y vamos a leer 13:33 dice: Jesús también usó la siguiente ilustración: el reino del cielo es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan. Aunque puso solo una pequeña porción de la levadura en 3 medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. Y esto era una de las historias que le contó, que le estaba contando a sus discípulos, a todos los que lo estaban escuchando también allí a su alrededor. Entonces, hablando sobre el reino de Dios, ahí vemos que está hablando o describiendo a qué se puede comparar el reino de Dios. Interesante que entonces Jesús usa la levadura para comparar el reino de Dios. Y entonces dice que una mujer utilizó una pequeña porción de levadura. Aquellos que saben
un poco de pan y de cómo es el proceso, saben que solamente un poquito de levadura se le pone a la harina y luego se procesa como se debe hacer y se hace la masa y se va amasando, pero solamente un poquito hace que crezca completamente esa harina. Y Jesús compara este proceso con su reino. Entonces vemos lo interesante de esto, que esta historia nos pinta un cuadro de esta mujer, y esta mujer viene representando lo que es la iglesia hoy día, que somos tú y yo, que servimos a Cristo, que hemos recibido al Señor en nuestros corazones. Somos la iglesia del Señor, y esta mujer en esta parábola representa la iglesia de Cristo hoy día, que está haciendo este pan, utilizando esta harina, pero le pone un poquito de levadura. Ese poquito de levadura, esta levadura lo que hace es que afecta toda la masa en una forma increíble. Comienza la masa a crecer, comienza a desarrollarse, todo este proceso del pan comienza a crecer. Y en esta parábola, esta levadura representa el reino de Dios. En esta parábola que acabamos de leer, la mujer representa la iglesia y la levadura representa el reino de Dios. Solo un poco, una pequeña porción del reino de Dios dentro de nosotros. Cuando comenzamos entonces nosotros a llevar el reino de Dios por todo lugar, es como esa levadura que solamente necesita una pequeña porción para comenzar a crecer. Entonces, ¿cómo es que el reino de Dios trabaja y trabaja con la levadura? ¿Cómo es que puede trabajar? El reino de Dios, como la levadura, también comienza en una forma pequeña. Nunca menosprecies los pequeños comienzos. Nunca menosprecies las cosas pequeñas que Dios pone en tus manos, ya sea un ministerio, ya sea un trabajo que a lo mejor es pequeño, a lo mejor es insignificante, pero te lo dio el Señor. No menosprecies a una familia que tienes, que aunque sea una familia pequeña, el Señor te la dio. No menosprecies a una iglesia, a una congregación que aunque sea pequeña, el Señor te la dio. El reino de Dios, en el reino de Dios las cosas comienzan pequeñas, así como la levadura, pero la influencia del reino de Dios que sale de nosotros hacia afuera, la influencia de Dios en nosotros que sale hacia afuera es grande, se convierte en algo grande. De lo pequeño Dios hace algo grande. Así que esa es una de las formas en que podemos comparar el reino de Dios con la levadura. Otra cosa es que la levadura cambia en tres formas, va cambiando: en secreto, en silencio y lentamente. La levadura va haciendo su efecto en secreto, porque no la puedes ver como está trabajando, pero también va en silencio y en una forma lenta, sin apresurarse. Muchas veces nosotros queremos que todo sea a la vista de todo el mundo y que todo sea pues con un gran escándalo y que todo sea también rápido. Estamos acostumbrados hoy a que todo sea rápido. La generación del microondas, todo es rápido ya, pero en el reino de Dios las cosas van. A veces tenemos que esperar en Dios en secreto, a veces tenemos que estar ahí en silencio, aguardando a que Dios obre, y tenemos que esperar al tiempo de Dios lentamente, pero cuando el Señor se manifiesta, entonces comenzamos a ver su gloria en grande, y así es que se obra el reino de Dios. La levadura también hace otra cosa, que extiende su influencia. Extiende su influencia cuando se empieza a amasar la harina con esa levadura. Entonces comenzamos a ese proceso y se extiende y se expande. Cuando nosotros también estamos trabajando en el reino de Dios para la gloria de Dios, vamos a comenzar a ver cómo es que Dios obra no solamente en nuestras vidas, sino en la vida de los demás que están a nuestro alrededor. El reino de Dios va creciendo alrededor de nuestras vidas.
y de los que están a nuestro lado también. Así que esta levadura representa algo poderoso que tiene que ver con el reino de Dios. Es algo que tiene que ver, que es fundamental del reino de Dios, que va creciendo. Es la naturaleza universal del reino de Dios. Poderoso es el Señor. Y la levadura necesita ser mezclada con la masa, con la harina, ser amasada. Necesita ese proceso. Tiene que estar adentro para poder tener su impacto afuera. La levadura tiene que estar adentro para hacer un impacto por fuera. Así que nosotros tenemos que escoger, cultivar o amasar esa levadura del reino de Dios en nosotros. Tenemos que escoger hacer esto. Las semillas tienen que ser plantadas. Así como las semillas son plantadas para que puedan crecer y desarrollarse, así también la levadura tiene que ser mezclada y tiene que ser amasada con la harina para que comience a hacer efecto. Tenemos que buscar al reino de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones. Tenemos que comenzar poco a poco. Tenemos que dejar que el Señor haga su obra lentamente, poco a poco en nosotros, para nosotros entonces poder ver cómo el reino de Dios va creciendo y nos va influenciando a cada uno de nosotros y a los que están a nuestro alrededor. Así que nosotros no podemos simplemente poner la levadura y dejarla ahí. No simplemente poner un poquito de levadura. El reino de Dios no es para simplemente recibirlo y no hacer nada. El reino de Dios lo recibimos dentro de nosotros, pero tenemos que estar ahí amasando la harina para que la levadura, para que el reino de Dios crezca en nosotros y crezca de adentro hacia afuera. Es el mismo proceso, de esa misma forma, para que el reino de Dios sea efectivo y para que pueda transformar a nuestras vidas y para que pueda transformar a los de afuera también. Así que necesitamos estar envueltos en lo que el Señor está haciendo. No es simplemente olvidarnos de la obra de Dios. No es simplemente seguir nuestro camino. Recibí a Cristo en mi vida. Voy a seguir mi camino como si nada hubiera pasado. Algo tiene que suceder dentro de nosotros para nosotros poder ver el reino de Dios crecer en nuestras vidas y en los de afuera. La levadura del reino de Dios tiene que ser amasada, tiene que ser trabajada dentro de nosotros, que el Señor continúe haciendo su obra para que también la obra del Señor salga hacia afuera, hacia este mundo. Y vamos a experimentar lo que se llama la transformación. Porque necesitamos ser transformados por Dios, por el Espíritu Santo de Dios. El Señor no vino solamente a buscarnos para salvarnos y ya. El Señor quiere transformarnos a la imagen de Cristo cada día más. Tenemos que buscar y querer ser más como Cristo. Así que si dejamos que el reino de Dios crezca dentro de nosotros, que Dios haga su obra, que reine, entonces el Espíritu Santo de Dios va a formar la imagen de Cristo dentro de nosotros y va a crecer más. Entonces vamos a tener más influencia con los demás, más influencias con este mundo. ¿Y cuántos saben que este mundo necesita hoy más que nunca la influencia del reino de Dios? Y esa influencia la traemos tú y yo por dentro. De adentro se manifiesta hacia afuera. Así que esto que estamos hablando, que tiene que ver con el reino de Dios, es una metáfora, ¿verdad? De lo que es la levadura y el reino de Dios. También Jesús en una ocasión habló de una levadura que no era la levadura de su reino, sino que era otro tipo de levadura que existe también hoy día. Y Jesús en una ocasión les habló a los apóstoles y les habló a sus discípulos que sobre esta levadura que representa lo opuesto a la levadura del reino de Dios. Y Jesús en una ocasión dijo en Mateo 16, y quiero que vayamos allá, Mateo 16, unos cuantos capítulos más adelante, Mateo 16 en el verso número 6 dice: atención, les advirtió Jesús, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de los saduceos. Los fariseos y los saduceos eran religiosos que mayormente eran personas hipócritas,
que hablaban unas cosas, decían unas cosas sobre el reino de Dios, pero vivían de otra manera opuesta a lo que ellos decían. Y el Señor dijo, tengan cuidado de no ser como los fariseos y los saduceos. Tengan cuidado y de nuevo utiliza esta palabra, esta levadura para ilustrar un tipo de reino, pero no es su reino. En esta ocasión estaba hablando del reino de las tinieblas, el reino de la religiosidad, el reino de la hipocresía. Y él dijo, tengan cuidado, porque de la misma forma que mi reino crece, que la levadura que representa mi reino crece con un poquito de levadura, también mi reino crece, pero esta levadura del reino de las tinieblas también tiene esa capacidad de que con un poquito también puede crecer. Tengan cuidado con ese tipo de levadura, dijo el Señor. Y nosotros como creyentes tenemos que tener cuidado con la levadura de este mundo, que de la misma forma tiene ese efecto para crecer y tiene un efecto de transformación, pero opuesto a la transformación que hace el Señor en nuestras vidas. Y esto es importante que nosotros lo sepamos. El Espíritu Santo tiene que trabajar dentro de nosotros y dejarlo que Él siga trabajando dentro de nosotros. Nosotros podemos observar cuando el Señor dijo estas palabras, que la maldad también crece, que la maldad también va a afectar a este mundo. Y lo vemos hoy día más que nunca, la maldad, las tinieblas están afectando nuestro mundo, la división por todos lados, mucha confusión, mucha división, muchas guerras, muchas peleas, muchos alborotos. Mucha gente que no sabe, no se puede decidir por una cosa o la otra. La levadura de este mundo, de las tinieblas, también afectan a todo lugar. Así que nosotros tenemos que escoger qué levadura nosotros vamos a dejar que crezca dentro de nosotros. La levadura de este mundo, de esta cultura, lo que dice la gente, o vamos a dejar que sea la levadura del reino de Dios, lo que dice Cristo, lo que dice la palabra del Señor, lo que dice Dios para nuestras vidas. ¿Qué vamos a escoger? Nosotros tenemos que escoger una o la otra. Algunos durante esta temporada de cuarentena que hemos tenido, muchas personas, una de las cosas que vimos por internet es que mucha gente, pues como estaban en las casas, decidieron comenzar a muchos aprender a cocinar, muchos aprender a hacer muchas. Y una de las cosas que vimos fue que mucha gente comenzó a hacer pan. Algunos comenzaron a hacer pizza o todo otro tipo de cosas, muchos inventos, pero una de las cosas que hicieron mucha gente fue comenzar a hacer pan en sus propias casas. Y lo hacían pues con toda la harina, amasaban la harina, le echaban la levadura y dejaban que todo el proceso se llevara a cabo y luego lo ponían a hornear y tenían su pan fresco. Ya me está dando hambre, pero de todos modos pudimos ver esto durante este tiempo. Y cuando muchas de estas personas pues estaban haciendo eso, pues se dieron cuenta de ese proceso que necesitaba esa levadura, ese agente que activaba y hacía que creciera la masa y le daba más forma y le daba también sabor. Y pudimos ver esto, ¿verdad? Y en los tiempos antiguos también se utilizaba lo que era este tipo de levadura para comenzar, para que la masa también creciera. Y se continuaba haciendo de una parte de esa levadura, se continuaba para hacer la próxima. Y así se seguía haciendo por mucho tiempo. Y también nosotros podemos comparar este proceso con lo que es la corrupción de nuestros tiempos, que no es nada nuevo. La corrupción que ha venido de una generación a otra generación y sigue pasando de generación en generación. De la misma forma, vemos que las tinieblas de generación en generación continúan y continúan, la corrupción y todo esto de una generación a otra. Y todo eso se transfiere hacia el tiempo de atrás, cuando todo comenzó, cuando el ser humano falló. Entonces, ¿qué pasó? Esa levadura
que no es del reino de Dios comenzó a afectar toda la humanidad, y esa levadura se conoce como pecado. El pecado, un pequeño pecado, una decisión pequeña, afectó toda la masa, toda la humanidad, y hasta el día de hoy todavía estamos siendo afectados por esto. Sin embargo, Jesús vino, y la Biblia dice que Jesús es el pan de vida. Y Jesús vino y trajo una nueva levadura, diferente a la levadura que habíamos tenido desde el principio debido al pecado, que de generación en generación sigue y continúa y ha continuado. Cuando Jesús vino, trajo una levadura diferente para cambiar la masa, para cambiar ahora el pan que viene ahora, que se hace con esta levadura. Para cambiar eso, Jesús vino. Y cuando el Señor estuvo en la última cena con sus discípulos, hace poco más de 2000 años atrás, todavía nosotros podemos ver, el Señor dijo que Él es el pan, el verdadero pan de vida. El Señor dijo, yo soy el pan de vida. Y vemos que esa levadura que trajo Jesús es diferente a la levadura del mundo, a las tinieblas. Es una levadura que trae vida, pero vida verdadera y vida en abundancia. No una vida temporera que pasa, que puede satisfacer por un tiempo, pero luego ya no da más satisfacción. El Señor trae una vida de verdad porque Él es el pan de vida. Y hasta el día de hoy, luego de haber compartido en esa última cena con sus discípulos, Él continúa siendo el pan de vida, porque el Señor entregó su vida por nosotros, para que tú y yo podamos cambiar la levadura de las tinieblas que ha estado creciendo dentro de nosotros desde que nacemos y que nos ha llevado a hacer cosas terribles en nuestras vidas y con los demás. El Señor ahora viene a ofrecernos una nueva levadura que nos hace crecer de adentro hacia afuera. Es un reino diferente. Y ahora tenemos el reino de los cielos dentro de nosotros, creciendo más y más. Mientras más nos sometemos a Él, más y más crece. Mientras más amasamos la harina con la levadura del reino, más crecemos. Ya la levadura del pecado, cuando tú vienes a Cristo, no tiene control sobre tu vida. No más reina el pecado sobre ti ni las tinieblas. Ahora la levadura del reino de Dios es la que nos hace crecer. Y yo te digo a ti en este día, el Señor tiene un plan para tu vida. ¿Qué decides hacer hoy? ¿Decides seguir utilizando la levadura de este mundo que te hace crecer hacia la maldad, hacia la destrucción, robarte todo lo que el Señor ha querido darte en la vida? ¿O quieres la levadura del reino de Dios dentro de tu vida? Yo creo que muchas personas que nos están escuchando y mirando hoy necesitan la levadura del reino de Cristo hoy. Hoy escoge al Señor. Hoy escoge lo que Dios tiene para tu vida. Porque cuando tú comienzas entonces a crecer en el Señor, los demás que están a tu alrededor también van a ser afectados por eso que está aconteciendo dentro de ti, también va hacia ellos y va a crecer más y más cada día. Y nunca más será removida esa levadura de tu vida. El reino de Dios estará contigo para siempre. Yo quiero orar en este día. Quiero orar por ti, amigo, amiga que nos escuchas en este día. Yo quiero pedir al Señor por ti. Pero te quiero hacer una pregunta ahí donde estás. ¿Deseas tú a Cristo en tu corazón, en tu vida, reinando? ¿Deseas que Dios, tu Creador, vuelva a reinar dentro de ti? Solamente toma una decisión: entregar tu corazón a Cristo, arrepentirte de tus pecados, pedir perdón y Él te perdona. Si tú vienes a Él, Él no rechaza un corazón humillado delante de Él. Así que mientras yo hago esta oración, te voy a pedir que tú también hagas esta oración conmigo para que comiences a caminar en la dirección que el Señor tiene para tu vida. Así que vamos a hacer esta oración. Repite conmigo: Padre Celestial, vengo delante de ti y te pido perdón, Señor, por todos mis pecados. Me arrepiento, Señor, de todos mis pecados.
Señor, te doy gracias por enviar a tu único Hijo, tu Hijo amado Jesucristo, a morir en una cruz por mis pecados. Te pido que tú, Señor, hoy me perdones, me limpies y me guardes, y que yo pueda estar contigo todos los días de mi vida, Señor, caminar contigo, que la levadura de tu reino esté dentro de mí, que crezca más y más cada día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios por su palabra y gloria a Dios porque Él siempre es fiel. Te felicito si tú hoy entregaste tu vida al Señor. Déjanos saber, escríbenos por medio de ese email que está ahí, esta dirección. Déjanos saber y queremos seguir orando por ti, queremos darte seguimiento y queremos conectarnos contigo. Así que te invitamos en este día, si estás en California, en el área del condado Ventura, en la ciudad de Ventura, en esta dirección 6360 de Telephone Road. Hoy a las 5 de la tarde vamos a estar aquí reunidos dentro de este santuario. Vamos a estar aquí, así que te invitamos a ser parte de lo que el Señor está haciendo en nuestra comunidad. Te invito, si nunca has ido a la iglesia, visítanos. Yo sé que Dios tiene grandes cosas para tu vida. Y no olvides compartir este video también a través de las redes sociales, a través de YouTube. Envíale el link a alguien o dale share ahí en Facebook o también si estás mirando por cualquiera de los medios sociales, compártelo con alguien, envíaselo por WhatsApp a todos tus contactos, etcétera, etcétera. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, iglesia. Nos vemos esta tarde a las 5 p.m. de este domingo. Que Dios te guarde, Dios te bendiga y será hasta la próxima.